Evangelio de Juan, capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora es esta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Si Pilato presentó a Cristo como rey de Israel, reconociendo quién era, lo que encontramos es que los israelitas, una y otra vez, por medio del Sanedrín, el consejo de máximo gobierno del país, renegaron de su rey y prefirieron no tener más rey que al César romano, el emperador, aquel contra quien sus más fanáticos seguidores religiosos se empeñaban en destronar, sin mucho éxito por cierto, y a quien ellos, como Sanedrín, como órgano de gobierno, también apoyaban solapadamente para que acabasen con el imperio romano y con todo su esplendor. Pero este rey que aquí se está anunciando no viene a derrocar a los reyes de este mundo, que son de carne y hueso. Ese no era el propósito de Cristo. Ya vimos en sermones pasados, en su comparecencia ante Pilato, cómo le quedó bastante claro que su reino no era de este mundo. Porque si fuera de este mundo, sus seguidores habrían luchado por él y habrían vencido sin ninguna duda. Pero como su reino no era de este mundo, el Señor no utilizó ningún arma para atacar al gobierno que estaba establecido en aquellos días, que era el Imperio Romano. Cristo es un rey que viene a librar al hombre de sus más mortales enemigos. Un rey cuyo trono de autoridad y cuyo centro de poder es tal, llega hasta tal dimensión, que puede librar a los ciudadanos de su reino del poder del diablo. Puede librar a los ciudadanos de su reino de los lazos de este mundo y de sus engaños, y puede librar a los ciudadanos de su reino de las cadenas del pecado. Por lo tanto, lo que queda claro es que los más importantes enemigos del hombre deben ser destronados. El ser humano necesita un rey que pueda rescatarle de todos los peligros y las amenazas que le acechan y conducirlo a salvo hasta su patria celestial, el reino de Cristo. Y el rey que llena las demandas para llevar a cabo este propósito no es otro que Cristo, que ya está anunciado desde Génesis. Es el quien tiene un trono con una autoridad verdadera, tiene un cetro poderoso para ejecutar su voluntad, y tiene un reino donde él gobierna conforme a los designios de su voluntad. Es decir, todo lo que uno podía esperar de un rey, en Cristo se cumple. Definimos en nuestros últimos sermones lo que es un rey según las Escrituras, y decíamos que es aquella persona que ejerce una autoridad suprema en su reino. Y luego desarrollamos el tema estudiando pasajes de las Escrituras que nos hablan de Cristo como rey, y los estuvimos citando en orden cronológico desde Génesis hasta los últimos libros del Antiguo Testamento. Vimos también el tiempo de preparación donde se anunciaba la persona de Cristo mucho antes de que apareciera en la historia. Todos los creyentes del Antiguo Testamento necesitaban a Cristo igual que nosotros necesitamos a Cristo. Muchos entienden que como Cristo nació en el año 0 de nuestra era, pues los creyentes de 0 para atrás se salvaban de una manera y del 0 para adelante se salvan de otra. Entonces entenderemos que hay dos medios de salvación. Es decir, los que se salvaban antes de Cristo, ¿cómo se salvaban? Y los que nos salvamos después de Cristo, ¿cómo nos salvamos? ¿O nos salvamos igual?
¿Qué hacían los creyentes del Antiguo Testamento para salvarse? ¿Y qué ocurre con los creyentes del Nuevo Pacto para salvarnos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ellos se salvan de una manera y nosotros nos salvamos de otra? Lo que nos queda claro por las Escrituras, algunos otros hermanos, hago también un pequeño paréntesis, entienden que nosotros venimos a la salvación por otro camino distinto, específicamente por lo que ocurre después de la muerte de Cristo, como si aquellos que entran en el reino de los cielos no necesitasen ser salvados por medio de la operación todopoderosa que realiza el Espíritu Santo para cambiar un corazón de piedra en uno de carne. Lo que sí está claro, y lo que nos dice la Escritura, sobre todo si leemos Hebreos 11 y en el contexto general de las Escrituras, es que aunque Cristo no hubiera venido todavía, como no vino hasta el año 0 de nuestra era, los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron exactamente igual que nosotros, por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la obra de regeneración que Dios ha llevado a cabo en nosotros por medio de su Espíritu es la misma que Dios llevó a cabo en el Antiguo Testamento con todos los creyentes que aparecen en las listas del Antiguo Testamento. Dios ha ido hablando y diciendo por boca de sus siervos y profetas los detalles de la naturaleza y la obra de Cristo, a fin de que conociesen y fuesen perfilando la grandeza del Rey que iba a llegar para cubrir las grandes necesidades del hombre. Pero el método que Dios estableció para la salvación en el inicio de los siglos es el mismo que ha seguido siendo válido con el correr del tiempo hasta que llegue el final de la historia y Cristo vuelva en su segunda venida. Es el mismo. Y no es otro el método que la fe. La fe. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe. Los creyentes del Nuevo Testamento nos salvamos por la fe. Nosotros y nuestros descendientes, los que vengan detrás de nosotros dentro de 1000 años, 2000 o hasta que el Señor vuelva, se salvarán también por la fe. Solo hay un método de salvación, la fe. Como decía antes, Hebreos 11 nos habla de que por la fe todos aquellos antepasados nuestros se salvaron. Por la fe, Adán, Abel, Enoc, Abraham, David, todos se salvaron por la fe. Sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. De manera que el mismo Espíritu que obró en nosotros, llevando a cabo la regeneración o el nuevo nacimiento, es el que también obró en ellos, llevándoles a mirar por la fe la promesa del Mesías y de qué manera en sus brazos traería salvación. De ahí que David pueda orar diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si David no sabía ni conocía ni tenía la menor idea de Cristo, ¿cómo puede decir que Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia de bien tu boca? Porque Dios también habló a sus santos en el Antiguo Testamento de aquel a quien esperaban. Job mismo dice: yo sé que mi Redentor vive. Por la fe pudieron palpar a Cristo, no de la misma manera y con el mismo conocimiento que nosotros tenemos, pero sí con una convicción profunda de que el Mesías prometido, el ungido de Dios, vendría en el futuro. Estuvimos viendo cómo Dios empezó a anunciar al hombre la salvación por medio de Cristo nada más caer en pecado. Es algo que se anuncia desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva caen en pecado. Y luego estuvimos considerando todos los datos y referencias respecto a su carácter, el lugar de nacimiento, la señal que traería su madre, que sería virgen y sería concebido de una virgen. Y ahora dejamos el tiempo de preparación, el tiempo donde se anunciaba todo lo que tenía que ver con las glorias de Cristo, y vamos a ver el tiempo de su manifestación, es decir, los relatos que aparecen en el Nuevo Testamento, el tiempo cuando se empezaron a cumplir en la historia las cosas que desde la antigüedad los profetas habían estado anunciando. ¿Cómo se cumplieron? Esto es lo que vamos a ver. Mateo inicia su evangelio con unas citas curiosas. Hemos leído toda la genealogía del Señor hasta el anuncio del ángel. El apóstol quiere mostrarnos, y principalmente a los judíos, que Jesús de Nazaret era el Mesías anunciado desde los tiempos antiguos por los profetas. Lo está identificando. ¿No es este el cumplimiento de todas las profecías que vinieron desde tiempos antiguos? Aquí tenéis el desarrollo de toda su genealogía y cómo se cumple en Cristo todo aquello que los profetas habían anunciado. De manera que Mateo escribe teniendo en mente que sus lectores conocían las Sagradas Escrituras. Sus lectores tenían cierto conocimiento del Mesías que estaban esperando. Y se centra recurriendo a las Escrituras para argumentarles acerca del Mesías.
Este era el tema central de las predicaciones que se llevaron a cabo para los judíos. Identificar a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios, el ungido. Este fue el énfasis mayor que se hizo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, si me acompañáis, Hechos capítulo 5, versículo 27, encontramos aquí cómo hay un tesón especial para que esto quede grabado en la mente de los judíos, que muchos de ellos todavía siguen esperando. Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Capítulo 18, versículo 25. Estaban los apóstoles enseñando acerca de este nombre que les había sido dado, y los judíos, evidentemente reticentes a todo esto, querían sacudirse el polvo del asesinato que se había cometido. Hechos 18:25 nos dice que éste había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estaba enfocado en identificar la persona de Jesús con el Cristo, con el ungido. El énfasis de las predicaciones era identificar a Jesús con el Cristo. Este es el Cristo, este era el énfasis. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos 28, 23 nos dice: habiéndole señalado un día, vinieron a él, está hablando de Pablo, muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Énfasis fundamental en que pudiesen identificar a Jesús como el ungido. Jesús era el Mesías. Este era el desarrollo de las predicaciones de los apóstoles en medio del pueblo judío. Y esto es lo que también hace Mateo en este Evangelio. Y desde las primeras palabras con las que abre su Evangelio, ya apunta directamente hacia ese propósito. Quiere mostrar que Jesús de Nazaret es el Cristo, y por eso lo llama Jesucristo, el Salvador ungido por Dios. Y para demostrarlo, lo primero que hace es exponer la genealogía. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu tatarabuelo? ¿De dónde vienes? Y su propósito es que se pudiera ver de qué manera Jesús cumple con todo lo que Dios había establecido acerca del Mesías, su genealogía. Al citar en el versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham, lo que quiere hacer Mateo es destacar que este Jesús es el heredero legítimo del trono de David, que es exactamente lo que Israel estaba esperando, el hijo legítimo que se sentaría en el trono de David. El libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, le está hablando el Señor a David, le está dando una promesa. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas escrituras las conocían perfectamente los judíos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos leyendo también lo leyeron ellos. Lo sabían perfectamente. Y esta era una de las promesas que recaería sobre la persona del ungido de Dios, sobre el Mesías. Y no solo esto, sino que Cristo es esa simiente de Abraham en quien Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra, como le fue prometido a Abraham. En tu simiente, dice Génesis 22:18, una promesa que Dios le hace a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién puede ser su simiente sino aquel que ha sido enviado por Dios y ungido por Dios para traer salvación a los pecadores de los 4 confines de la tierra? Y es así como empieza a ser reconocido por sus mismos contemporáneos. Vámonos a Mateo capítulo 9. Vamos a usar bastantes citas de las Escrituras para ver cómo sus contemporáneos, como en la vida de nuestro Señor sobre la tierra, se le identificó como ese rey que tendría que venir. Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo están identificando como aquel que se iba a sentar en el trono de David, su padre. Mateo capítulo 12, versículo 22. Nos dice que fue traído ante él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Las señales que nos está transmitiendo son la confirmación de que efectivamente el anuncio de los profetas, de la línea genealógica de quien vendría el Cristo, se está cumpliendo en este hombre.
Mateo 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. De manera que vemos como ese nombre es un indicativo de su genealogía. Hijo de David, Jesús, hijo de David. Su oficio como rey, ya que era el hijo de David, aquel que iba a firmar su trono, estable y eternamente. Otro texto digno de interés, vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 26, donde allí se nos va a anunciar también algunas cosas respecto a la persona de Cristo. Lucas 1:26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, precisa, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, vemos cómo las palabras del ángel corroboran, confirman todo lo que Dios había hablado en la antigüedad por boca de sus profetas, y lo está exponiendo el ángel delante de María. Se menciona el lugar donde estaba esta virgen, que ya fue anunciado por Isaías. Se menciona la familia a la que iba a pertenecer, a la de David. Y luego vemos aquí en este texto que acabamos de leer la conversación que el ángel tiene con ella, detallándole todo lo que los profetas habían dicho desde la antigüedad. Nos habla acerca de la persona que va a engendrar, menciona su nombre, Jesús, Salvador, que él salvará a su pueblo, no a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Luego menciona algunas de sus características personales. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, una forma de destacar su majestad. No es un ser ordinario el que va a nacer, no es un ser ordinario, sino que tiene una diferencia y una superioridad notable sobre todos los hombres, porque es el Dios encarnado. Y luego habla del oficio que iba a desempeñar en su misión, y el ángel lo hace citando la promesa que Dios le dio a David, la promesa que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Este es el hijo de David, que vendría para sentarse en el trono de David su padre, y que reinará eternamente y para siempre, como Dios le prometió a David que así sería. Sin embargo, podríamos hacernos una pregunta que muchos se hacen y que identifican en el futuro. ¿Cuándo iba a tomar Cristo su oficio de rey? ¿Cuándo Cristo va a ser rey? Hay algunos que creen que aunque Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios con nosotros, sin embargo su oficio de rey queda suspendido durante su vida terrenal. Durante todo ese periodo donde la Iglesia también va a estar activa, Cristo no va a ser el rey, se lo será al final de los tiempos. Y precisamente lo ubican en el periodo que tiene que ver con el llamado milenio, que luego ya cuando nos toque Apocalipsis 20 hablaremos de ello, donde literalmente Cristo descenderá a reinar en este mundo como ese rey anunciado por las Escrituras, que será rey de reyes. Pero tenemos que esperar al milenio, dice este tipo de derivación doctrinal. Sin embargo, las preguntas que nos tengamos que hacer se las tenemos que hacer a la Escritura y ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Vámonos a Mateo capítulo 2 y vamos a ver si las Escrituras confirman esta posición. Mateo capítulo 2 empieza diciendo que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo... ¿Cuál es la pregunta de los magos? ¿Dónde está un niño que cuando sea mayor y venga el milenio va a ser rey? ¿No? Están diciendo los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que empezamos a ver cómo a Cristo se le trata como rey
desde el momento en que es encarnado en este mundo, desde el momento en que se introduce en la historia del mundo siendo un bebé. Cristo ya nace rey. Esto es lo que están buscando los magos. Este pasaje tiene unos protagonistas importantes. Los magos que vinieron de Oriente a visitar a Jesús cuando era un bebé. Es decir, los gentiles vienen a adorar a Cristo. Los gentiles, no lo olvidemos, porque esto luego nos va a valer a la hora de ver la muerte de Cristo por todo el mundo, en el sentido de personas de toda clase y condición, de todos los países. Los gentiles vienen a adorar a Cristo. Es importante que también sepamos, por la tradición popular, que se hablan de los reyes magos. Estos magos no eran reyes, eran magos. Y magos en el sentido de que estudiaban la astronomía. En ese sentido. Estos magos llegaron a entender la esperanza que Dios había dado a través del pueblo de Israel de que vendría alguien grande. Y lo identificaron rápidamente. El rey, viene el rey. De alguna manera tuvieron acceso a las Sagradas Escrituras, donde Dios iluminó sus mentes para que llegasen a esa convicción que entre los judíos se levantaría un rey a quien ellos podían y debían adorar. Y ellos fueron a adorar a un rey. Como hombres sabios que eran, habían tenido muy en cuenta los escritos de las civilizaciones que estuvieron antes que ellos. Posiblemente eran descendientes de el imperio caldeo, donde había muchos magos, astrólogos y todo ese tipo de gente que pululaba por aquel tiempo. Pero también cuando vino el imperio medo-persa se siguió manteniendo una línea bastante explícita para el estudio de los astros. Era una civilización muy avanzada en este tipo de asuntos y estudiaban los astros y las subidas y bajadas de las mareas, la luna y con sus distintas fases. Por lo tanto, ellos tenían muy en cuenta todos estos asuntos. Y no olvidemos, por otra parte, también que Daniel fue uno de los grandes en tierra de Babilonia. No olvidemos este aspecto. Y que Daniel estuvo dirigiendo a dos imperios importantísimos de donde ellos procedían. Los conocimientos y sabiduría de Daniel, desde luego, no dejaron indiferentes a los que le siguieron en el cargo y a los estudiosos. Por lo tanto, no nos debería extrañar que algo quedase en Persia sobre lo que las profecías israelitas decían y anunciaban acerca del Mesías. Y estos hombres tuvieron acceso a toda esa documentación. Los judíos sabían que ese rey que esperaban era el Mesías. El asunto es, ¿y quién es el Mesías? Es decir, no lo tenían identificado. No sabían quién era. Y parece que tampoco les preocupaba mucho. Sin embargo, nos damos cuenta de que estos gentiles, por el estudio de las Escrituras, sabían que debían ir a honrar y adorar al rey de los judíos, una persona de inigualable posición que había sido anunciada. No solo llegaron a este convencimiento, sino también, de una forma muy especial, Dios, a través de un fenómeno celeste, les llevó al conocimiento de que ese rey había nacido. Y siguiendo a la estrella, les guió hasta Jerusalén. Es entonces cuando se nos narran las Escrituras cómo vinieron a Jerusalén, cómo preguntaron por el rey que había nacido, asumiendo, evidentemente, que todo el mundo sabría de qué estaban hablando. Y resultó que no tenían ni la más remota idea de lo que les estaban hablando. Tuvieron que llamar a los escribas y que viniesen delante de Herodes para saber exactamente de qué estaban hablando estos magos que vienen de Oriente y que están un poco despistados, y vamos a ver si les ilustramos un poco de la situación en la que nos encontramos. El nacimiento de Cristo había pasado totalmente inadvertido para aquellos que le esperaban. Siglos de espera. Nace Cristo y pasa completamente desapercibido. Herodes convoca a los sacerdotes y vemos un detalle importante. El versículo 4, cuando son preguntados por el rey, estos judíos entendían que ese rey a quien se refieren los magos es el Cristo, el Mesías. Buscan en las Escrituras y encuentran como en Miqueas capítulo 5 aparece el lugar de su nacimiento, Belén. Desde luego se debieron quedar sorprendidos los magos cuando pudieron ver a este rey anunciado desde tiempos antiguos, y siendo también anunciado de una forma tan gloriosa por este objeto en el firmamento, cuando llegaron al lugar donde se encontraba, que estuviera en un lugar tan humilde. Ha nacido un rey cuyo reino es eterno, nadie en su nación sabe que ha nacido, y encima nace en un pesebre.
es decir, donde están comiendo los animales. Más humildad en su aparición en el mundo es difícilmente imaginable. Y estos magos, que no sabemos si eran 2, eran 3, eran 10, eran 15, no sabemos cuántos eran, se postraron ante el rey y le adoraron por lo que era, el rey. Se postraron, le adoraron y le ofrecieron sus regalos. Mateo quiso dejar esto para sus lectores judíos que conocían las Escrituras, para que viesen que desde que Jesús nació se estaba cumpliendo todo lo que Dios había dicho por medio de sus santos profetas. Si nos vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 72, encontramos allí algunas ilustraciones, algunos anuncios que se nos dan acerca de los magos. Salmo capítulo 72, versículo 7: florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Fijaos lo que dice el versículo 9: ante él se postrarán los moradores del desierto. Aquí están. Y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Es la culminación de su reino. Jesús de Nazaret era el rey buscado y adorado como rey y señor desde su nacimiento. Desde su nacimiento. No hay que esperar al milenio para que Cristo tenga su reino. Desde su nacimiento ya era rey. ¿Qué nos deja claro Mateo respecto a cuando Cristo asumiría el oficio de rey? Pues no nos deja muchas dudas. No será en un tiempo futuro, sino que su misión como salvador de su pueblo la llevaría a cabo teniendo que ejercer el oficio de rey. Y como tal es reconocido y honrado desde su nacimiento. Cristo el Rey. Ahí tenemos a los gentiles adorándole. Dejamos atrás su época de infancia y nos vamos al comienzo de su ministerio. En el encuentro que tiene con Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Cristo es identificado como el Cordero de Dios. Dice el texto: el siguiente día, Juan 1:29, vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto dio lugar a que los discípulos de Juan el Bautista empezasen a seguir a Cristo y dejasen a Juan. Luego Jesús llama a Felipe para que le siga. Juan capítulo 1, versículo 43. Dice que el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe avisa a Natanael. Cuando Natanael se le acerca, escucha a Jesús y por las palabras que le oye entiende que este hombre escudriña los corazones y las mentes y los secretos de los hombres. Y entonces fijaos qué texto más importante nos aparece aquí en Juan capítulo 1 versículo 47 acerca de lo que piensa Natanael y lo que dice Natanael del Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, completamente sorprendido: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fijaos bien que no está identificando a Cristo en su oficio real para el futuro, sino que lo está identificando ya. Tú eres el Rey de Israel. Natanael vio y comprendió por la fe que estaba delante del que era el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, aquel a quien esperaban, el que se sentaría en el trono de David su padre, el anunciado por las Escrituras. Y destaca también el hecho porque Cristo no corrigió ni matizó nada de lo que dijo Natanael en esta atrevida afirmación, sino que le dijo que por medio de esa fe llegaría a conocer cosas mayores con respecto a Cristo, es decir, que siguiese profundizando en aquella información que ya tenía y que le había sido dada por medio de las Escrituras. Es de las Escrituras de donde Natanael obtuvo toda esta información para identificar al Mesías anunciado desde tiempos antiguos con Jesús, el Cristo. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto que nos aparece aquí en las Escrituras? Podemos darnos cuenta de que a este rey se le puede identificar por el anuncio que de él nos dan las Escrituras. Porque
Estas son las escrituras que cogieron los gentiles para identificarlo. ¿Por qué razón los judíos no lo identificaron? ¿Qué había en su mente, qué prejuicios había en su mente para que, en vez de identificar a Cristo tal y como lo anunciaban las escrituras, Zacarías 9:10, hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, tal y como anunciaba Jeremías, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, tal y como dijo Daniel, que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido, tal y como anunciaban las escrituras, que sería el rey de paz, el rey de Salem. Resultó que los judíos lo identificaron siempre con asuntos políticos de la época que les tocó vivir. Hoy fijaos como el libro de Apocalipsis se interpreta de acuerdo a la época que nos ha tocado vivir. Y dicen el código de barras, el chip, el no sé qué. Claro, solamente existe de los miles de años que lleva la humanidad funcionando. Ahora mismo se está cumpliendo Apocalipsis, que ya hay que ser fanáticos. Y esto es lo que le pasaba a los judíos. Para los judíos el Mesías tenía que adaptarse a sus condicionantes políticos, que era que el rey que vendría tendría que destronar y eliminar al Imperio Romano, y ellos serían y ocuparían todo lo que el Imperio Romano ocupaba. Pero fijaos de qué manera se desviaron del propósito principal de las Escrituras y de qué manera no supieron leer espiritualmente el mensaje del Evangelio. Se fueron a su situación política y a lo que a mí me pasa en mi aspecto físico, y se olvidaron del aspecto espiritual y de lo que Dios estaba anunciando. Por lo tanto, Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cristo sigue hoy anunciando el mensaje del Evangelio, y la gente, o cuando se habla de la segunda venida del Señor, y la gente está esperando que pasen cosas monstruosas, que todo el mundo se va a dar cuenta. Cristo nació y nadie se enteró, salvo los gentiles. Y Cristo vendrá en su segunda venida como ladrón en la noche, y nadie se enterará hasta que venga. Y ese será el fin de toda la historia. Cuando venga Cristo, eso lo veremos después en Apocalipsis, todo el mundo se va a enterar. Pero no va a haber nada antes de que venga. Vendrá y nos pillará a todos como nos pille. Bien, pues este es el rey anunciado por las Escrituras, este es el rey conocido por los gentiles, este es el rey conocido también por algunos creyentes en Israel, pero es un rey que reina sobre los corazones de los salvados. Es un rey que reina sobre los corazones de los salvados. Sin embargo, él no solamente se presenta como nuestro rey, sino también nos promete sentarnos con él en su trono. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere tendrá las glorias y las alabanzas. Es digno de nuestro asombro el anhelo que Cristo tiene por los suyos, cómo se acerca a los suyos, cómo cuida y trata a aquellos a los que vino a redimir. Al que venciere le daré sentarse junto a mí en mi trono. Este es el lugar añorado y esperado por todos los que hemos sido redimidos por Cristo, estar con Cristo. Pero mientras que llega ese día sí que lo tenemos que ubicar en el futuro, cuando podamos sentarnos con Cristo, porque todavía estamos en la carne y estamos envueltos en el pecado y estamos todavía en una situación bastante triste. Mientras que llega ese momento, se nos permite dirigirnos con frecuencia a ese trono de la gracia en oración. Se nos permite acceder al trono. Este es el camino que Cristo ha abierto. Se nos permite acceder al trono. Se nos permite pedir fuerza y ayuda. Se nos permite suplicar delante del trono acerca de la situación en la que nos encontramos, para que podamos vencer nuestras tentaciones en las que podemos estar inmersos y que podamos pedir ayuda para las batallas que cada día tenemos que librar. Ese trono está abierto. Se nos ha concedido que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el trono al que Cristo nos da acceso ahora. Es un rey, como decía, que reina en los corazones de su pueblo, y es un rey que nos permite acceder a su trono para que encontremos consuelo y esperanza. Esto es lo que hace Cristo en su papel de rey. Se nos permite llegar a ese trono a buscar los recursos que necesitamos para nuestras debilidades, los recursos que necesitamos para nuestras caídas. Tenemos un acceso directo ante el trono de la gracia, y se nos invita a ir a nuestro Señor para pedir y buscar todo lo que nos hace falta. Él es el Rey soberano que puede hacernos vencer nuestras tentaciones, nuestras pruebas y nuestras debilidades.
Y solo podemos ser vencedores por la gracia y el poder de Cristo, el Rey. Pero lo podemos hacer usando los medios de gracia que Dios también pone a nuestra disposición. Este Rey no nos va a libertar de nuestros enemigos si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, nos tumbamos en la cama y esperamos que todo lo haga el Rey. No. El Rey nos equipa con todo lo necesario para vencer. Nos da los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Repetimos una vez más. La oración, la lectura de la palabra, estar integrados en medio del contexto de la Iglesia, participar de las ordenanzas, guardar el día del Señor y meditar en las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros al escuchar su palabra juntamente con nuestros hermanos en este día que ha sido santificado y bendecido por Dios en la creación del mundo para nuestra edificación. Si usamos todos los medios de gracia, cuando lleguen las tentaciones, cuando lleguen las debilidades, cuando lleguen las aflicciones, vamos a estar equipados para poder vencer todas estas situaciones que se van a presentar delante de nosotros. Las cosas que nos pasan no son cosas casuales que ocurren en la vida, sino son pruebas a las que vamos a ser sometidos para que nuestra fe sea hallada más pura que el oro, dice la Escritura. Vamos a tener problemas con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el trabajo, con la política, con mil cosas que se van a plantear a nuestro alrededor. El asunto es cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a todas esas situaciones que vienen a nuestro alrededor y que no están por casualidad. Están para formar nuestro carácter, están para que apliquemos los principios de las Escrituras, están para que nos sometamos en obediencia a Dios, están para que actuemos con sabiduría, sabiendo cómo tenemos que dirigirnos en medio de todas esas batallas, luchas y tempestades que se cierran sobre nosotros. Somos puestos ahí precisamente para ejercitar nuestra fe y para hacer medio de los medios de gracia y que podamos salir victoriosos después de una batalla, de una aflicción o de la situación en la que nos podamos encontrar. Pues este es nuestro Rey, anunciado desde tiempos antiguos, confirmado por el testimonio de quienes vivieron con él y vuelto a confirmar por las Escrituras que nos siguen diciendo que Cristo sigue siendo el Rey de Israel, nuestro Rey.